Quiero aprovechar la oportunidad en este momento que estamos aquí en la casa de Ofelia y a tocar un tema. Hemos tocado algunos temas, algunos estudios temáticos, los cuales ya muchos han escuchado y han estudiado detenidamente e incluso han hecho sus propias investigaciones. Algunos temas que están en YouTube y están en iVoox también, sobre la profecía. Sobre todo, yo creo que la mayoría han escuchado, ¿verdad?, sobre eso, la profecía. Aunque está un comentario de toda la Biblia en la página, está un comentario de toda la Biblia. Y hay algunas series, hay algunos temas especiales que hemos tocado, sobre todo los últimos meses, tanto de profecía desde el punto de vista, tanto lo que se comenta en el cristianismo, lo que se conoce como el dispensacionalismo, pero también hemos dedicado tiempo para hablar de lo que se conoce como la escatología judía de los últimos 2 siglos, en referencia al aliyá, al sionismo y todo lo que está pasando en el Estado de Israel. Y mi esposa me decía, bueno, has hablado suficiente, está bien, y es importante, pero también hay que dedicarle un poquito de tiempo finalmente a que si estamos tratando de decir que, como hace rato lo mencionábamos, ¿verdad?, en las pláticas, y me lo mencionaba aquí Araceli, que Shaul dice, ¿verdad?, finalmente no todo el que desciende de Israel es Israel, ¿verdad?, no todo el que desciende de Israel es Israel. Entonces, ¿quién es Israel realmente? Entonces, ¿quién es Israel? Y es un punto importante, y voy a tocar este tema ahorita, y después, si quieren, vemos algunos cuestionamientos, algunas inquietudes, porque ya sabemos que nosotros, provenientes del cristianismo, la mayoría, si no es que todos, pues fuimos enseñados de diferentes formas, aunque hayamos estado en diferentes denominaciones, sean muy conservadoras o sean carismáticas, sean arminianas o sean calvinistas también, porque son esas 2 líneas principales. Fuimos enseñados que como gentiles, ¿verdad?, aún nuestra condición de gentil, impía a veces o impura, nos decían que éramos el Israel, ¿verdad?, el Israel espiritual, así nos decíamos. Ustedes son la iglesia, la novia de Cristo, nos decían, el Israel espiritual, y ustedes han sustituido, nos llegaron a decir, o la iglesia ha sustituido al Israel físico, ¿verdad?, o al pueblo de Israel, al natural, o a los judíos. Entonces, todos crecimos con esto, y estos no son más que simples interpretaciones de hombres pues gentiles, de origen gentil, en el primer siglo, en el segundo siglo, hasta el siglo número 5, que se fueron planteando en base a la inquietud que había en los 2 primeros siglos respecto a para quién era la redención, o quiénes eran los redimidos, quiénes podían disfrutar de esas bendiciones, de la promesa y la esperanza de la redención, el día que el Mesías se hiciera manifiesto por segunda vez. Y bueno, hubo unos hombres que se llamaron los padres de la iglesia, ¿verdad? Acuérdense que hay padres apostólicos dentro del concepto teológico, padres apostólicos y padres de la iglesia. Los padres apostólicos fueron los sucesores de los apóstoles, a finales del primer siglo, es decir, los que recibieron de los apóstoles de Yeshua la fe y la enseñaron, y prácticamente les tocó a ellos enseñarla a gente gentil, a los gentiles del primer siglo, finales del primer siglo. Pero después de ellos vinieron otro grupo que se llaman los padres apostólicos, los padres de la iglesia, que ya tomaron una ruta diferente, empezaron a tomar una ruta diferente, por las cuestiones en el primer siglo de los problemas que se suscitaron con los famosos judaizantes, y del cual Shaul emite una carta casi especial a los Gálatas. Se crea una controversia en el primer siglo respecto a qué debían apegarse o a quiénes debían apegarse los de origen gentil cuando se acercaban a la fe y cuando escuchaban de ese Mesías de Israel. Del siglo II en adelante, estos hombres, conocidos como los padres de la iglesia, tomaron el control de la fe y cometieron obviamente el error de separarse de todos los conceptos hebreos, o al menos del pensamiento hebreo, después de que les dijeron que era un peligro estar cerca de los judaizantes. ¿Se acuerdan de qué grupo hablamos de los judaizantes en el primer siglo? Los ebionim, ¿verdad? Los ebionitas, que insistían en la tradición judía, insistían en la circuncisión y en los ritos extra bíblicos y muchos mandamientos que los rabinos
fueron creando durante 2 siglos antes de Yeshua, siglo y medio, hasta la época posterior de Yeshua. Y ese pleito, esa controversia en el primer siglo, causó que los nuevos líderes en el siglo 2 y 3 tomaran un camino diferente. Eso ya lo sabemos todos, sabemos que hubo ahí fue el descalabro, ¿verdad? Ahí fue cuando el autobús se salió de la carretera y entonces empezó a accidentarse, empezaron a introducir dogmas. Después, ya saben, vienen todos esos dogmas que hasta el día de hoy conocemos. Uno de esos teólogos en el siglo número 2 fue Hipólito de Roma, y otro fue Orígenes. Ambos empezaron a dar posturas más radicales respecto a el Israel, y ellos tomaron esas expresiones de Shaul, sobre todo. La mayoría de los grupos creyentes del primer siglo de origen gentil que se acercaron a la fe hebrea, pero que empezaron a tomar un camino diferente, empezaron a desligarse y a ver como un peligro todo concepto judío, todo concepto hebreo. No solamente judío, cuando hablo judío es porque se hacía mucha referencia obviamente a la tradición judía, porque sí era un peligro acercarse, pero eso no quiere decir que habría que ver la fe desde su concepto hebreo, que es otra cosa, ¿verdad? La fe hebrea, porque finalmente Yeshua hizo una diferencia también, como lo mencioné hace rato, ¿verdad?, entre el Israel y entre los gentiles. Mencionábamos hace rato que en una plática aquí con el hermano Araceli, que Yeshua dijo, cuando estaba dando instrucción sobre los afanes de este mundo, ¿se acuerdan? Sobre los afanes de este mundo, que dice Yeshua, no se preocupen por lo que van a vestir, lo que van a comer, dice, el Padre tiene cuidado de las aves, todo eso. Dice, no anden tras las cosas de materiales, dice, porque así hacen quienes, dice, los gentiles. Fíjense qué interesante, así hacen ellos. Ustedes no deben de vivir así, les dice a sus discípulos. Ellos, los gentiles, ahí hace como una diferencia. A ver, tú estás como dando una expresión así como que, bueno, es la vida de ellos, así viven. Cuando nosotros somos sacados de allá y venimos a la fe, cambiamos nuestra forma de vivir, ¿cierto? Ya no estamos como el mundo gentil, ¿verdad? Venimos de ese origen, pero ya no somos de allá, sino pasamos a ser ahora, y más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, estos hombres empezaron en base a la controversia del primer siglo, empezaron a desligarse obviamente de todo lo hebreo, y empezaron a adjudicarse ellos mismos autoridad y control de la fe, y finalmente empezaron a dictar sentencia a el origen de la fe, y empezaron a usar los textos de Shaul. Por eso después las iglesias, y actualmente muchas iglesias, tienen el concepto o tienen el calificativo como de iglesias paulinas, porque aunque son neotestamentarias, no son, como dicen ellos, cristocéntricas, sino son más bien paulocéntricas, podríamos decir, como que Pablo es su centro, ¿verdad? Ajá, su profeta o su Mesías, casi, su fundamento. Pero obviamente usan textos fuera de contexto también, fuera de lo que de la controversia, de entender la controversia del primer siglo. Y estos hombres, en especial Hipólito, ahí se me fue el internet por acá, Hipólito y Orígenes, a ver si se restablece pronto, crearon una teología que se conoce como la teología de el reemplazo. ¿Okay? La teología del reemplazo. Déjenme reconectarme. Ups. Entonces, estos dos hombres, en especial Hipólito de Roma y Orígenes, crearon lo que se conoce actualmente como la teología del reemplazo. Hay algunas posturas que difieren entre ellos, pero finalmente ellos empezaron a decir, en base a lo que leyeron en las cartas de Shaul, que el pueblo de Israel había quedado completamente ausente, ¿verdad?, o excluido de la redención del Mesías, y que había sido desechado, ¿verdad?, y que ahora la iglesia gentil era la iglesia de Dios y ya todo. Obviamente, sí.
Eran contemporáneos, sí, eran del siglo II, eran del siglo II. Los padres de la iglesia, sí, todos ellos, Orígenes, Tertuliano, Hipólito, Agustín, todos ellos eran los famosos padres de la iglesia, desde el siglo II hasta el siglo IV, V. Todos ellos eran de origen gentil, eran básicamente o griegos, o romanos, y ellos empezaron a hacer uso de las expresiones de Shaul, de las cartas de Shaul, cuando se refería a los ebionitas, o en específico a los fariseos, a los judíos líderes que habían rechazado a Yeshua, y que por ende en la carta a los romanos específicamente dice que habían sido cortados, dice, ¿verdad? Dice, han sido cortadas esas ramas y no pueden volverse a injertar a menos que sea por el Mesías. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 9 al 11 está hablando todo eso, ¿verdad? Sin embargo, obviamente también se brincaron olímpicamente la expresión que dice Shaul, que el Eterno no había desechado a Israel, ¿cierto? Porque ahí mismo lo dice el mismo, ¿verdad? Ha desechado el Eterno su pueblo, dice, de ninguna manera. Entonces, ¿a quién ha desechado? ¿Y a quién sigue desechando hoy día el Eterno? Parece como si se contradijera, ¿verdad? Pero no. ¿A quién desechó y a quién sigue desechando hoy día el Padre? Pues aquel que es rebelde, simplemente, sea de donde sea, aquel que es rebelde y que no admite un medio de redención que el Eterno ha dado. Y el único en realidad, sea natural, sea gentil, sea del polo norte, del sur, del oriente, del occidente, quien no entre a través del Mashiach, porque eso dijo Yeshua, el camino al Padre es Él. Entonces, bueno, esto que estaba explicando Shaul, obviamente lo usaron de forma muy ventajosa estos teólogos. Básicamente ellos poseían las escrituras, ellos poseían la interpretación, y pues ellos le enseñaban a los gentiles, que en la mayoría de su caso, en el segundo siglo, tercer siglo, pues eran analfabetas, no tenían escrituras, no tenían rollos, no había librerías, nada de eso, y ellos controlaban la lectura y no hacían como debemos hacer, leer toda la carta y examinar el trasfondo, la historia, igual como lo hacen a veces ex cátedra los papas, ¿no? También el cristianismo, lo que hacen los católicos en la homilía. Toman un pedazo del evangelio, lo leen y entonces ya empiezan a decir lo que les conviene, y eso no era correcto, no es correcto hasta el día de hoy. Entonces estos hombres crearon los principios para lo que después se llamó la teología del reemplazo, que Israel había sido desechado, aunque era su pueblo, el Eterno lo había desechado, y que ahora había admitido o había cambiado a su pueblo por una iglesia gentil. Es lo que llegaron a resolver ellos. Esto obviamente causó definitivamente grandes conflictos en el segundo siglo y en el tercero, pero pues bueno, finalmente también era parte de la profecía, porque ya sabemos que con el paso de los siglos, hasta el siglo número 5, finalmente dentro de lo que se constituyó como el cristianismo, aparecería lo que vemos en Apocalipsis como la gran apostasía, ¿verdad? La gran apostasía. ¿Por qué? Porque ya para el siglo V, ¿qué pasa con ese sistema? Pues corrompido. Ya había imágenes, ya había idolatría, ya había dogmas también, había un montón de ritos, ya les habían puesto sus templos, el imperio, lo que quedaba del imperio romano, que había supuestamente adoptado la religión cristiana, lo usó simplemente como medio de control, les pusieron templos, los metieron ahí llevaban el control, todo ese asunto, y como el mismo sistema de Roma, ¿verdad? Pan y circo. ¿Qué quiere el pueblo? Bueno, pues imágenes, pues ponle imágenes, ponle su nicho, ponle su día, ponle su fiesta, y así. Finalmente ya hoy día conocemos todo ese sistema, del cual el Eterno nos ha sacado también de ahí. Bueno, más adelante, en el siglo IV, viene otro teólogo que se llama Agustín de Hipona. Agustín de Hipona usa la teología del reemplazo, pero obviamente ya él un poquito más podríamos decir, más consciente de lo que realmente dice la carta de Shaul. Él retoma el tema, pero dice, no fueron desechados del todo. Él le da otra interpretación a la teología del reemplazo. Él dice, no los ha reemplazado, sigue ahí, pero ahora no es que se hayan ¿cómo se dice? Extinguido,
sino que siguen ahí, dice Agustín de Hipona. De hecho eso lo menciona en un libro que se conoce como La Ciudad de Dios, así le tituló él, y él habla de este tema. Él replantea el tema del reemplazo, y él dice: no ha sido reemplazado, ahí sigue, pero ahora son dos Israel, el físico y el espiritual. Dice: el físico son ellos, los de naturales, ¿verdad?, que siguen ahí con su religión. Es el Israel físico, ahí está. No lo ha desechado, tiene dos pueblos, tiene uno físico y dice él, ahora tiene uno espiritual. ¿Cuál es el espiritual? Dice él: la iglesia de Dios, o de Cristo, ¿verdad?, dice él. Y entonces entra un concepto un poquito más renovado, pero finalmente haciendo una diferencia también. Y esto trae, hasta el día de hoy hay esas dos posturas también. El cristianismo sigue usando, parte del cristianismo sigue usando la teología del reemplazo como la propusieron en el siglo número 2, de que Israel ya ha sido desechado y ahorita la iglesia es el Israel espiritual. Pero hay otros que dicen: no, Israel ahí sigue. Y de hecho algunos, incluso también el mesianismo, han adoptado esta interpretación de Agustín de Hipona, que dicen: los creyentes en el Mesías es Israel, y el Israel físico que está allá, que no cree en Yeshua y que todo eso, eres el Israel físico. No sé si alguien ha escuchado esto. Hasta el día de hoy Agustín de Hipona sigue sonando en esa teología. Y la pregunta aquí: ¿será esto cierto? ¿Será que sea cierto que el Eterno tenga dos pueblos en ese sentido, o dos? Así es, habla en singular. Exactamente, y también tiene que ver con eso. Es una readaptación teológica del efrainismo. Son las dos casas, y yo he escuchado a gente que estudia raíces hebreas o que enseña raíces hebreas y que dice: esos son los pueblos de Israel, aunque no reconocen a Yeshua, no lo ocupan, dicen ellos, porque ellos tienen la Torah, pero es el pueblo, sigue siendo el pueblo, y acá pues, es el pueblo espiritual, dicen ellos. Pero eso no dijo Shaul, eso en la escritura no aparece eso, porque de otra forma, como no es bíblico, habría que definir finalmente cuál es el pueblo, o cuál es verdaderamente Israel, o qué es verdaderamente Israel, y el tema pues tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, los que ya hemos estudiado semana a semana y hemos estado en las clases, o los que si ustedes han estudiado, retomado las cartas, lo que ya está grabado, habrán escuchado que pues todo esto se resuelve muy fácil leyendo con detenimiento la escritura, entendiendo lo que dice Shaul, ¿verdad? Y sobre todo la carta a los Efesios, ¿no?, que ahorita voy a citar rápidamente. En la carta a los Efesios, capítulo 3, de un misterio que según Shaul estaba escondido por todas las generaciones y que fue revelado en aquella época a los emisarios. Esto ligado con lo que ya hemos estudiado también una y otra vez, Hechos capítulo 15, en donde dice Jacob que el Eterno visitó por primera vez a los gentiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Kefas va a casa de Cornelio y todo lo que ocurre? Dice que por primera vez visitó a los gentiles. A Israel se le hacía manifiesto desde el día que desde el día que se le aparece a Abraham y pacta con Abraham. Israel o la descendencia de Abraham siempre estuvo en contacto con la presencia divina, ¿verdad? Jacob lo estuvo, Isaac también, Moisés con todo el pueblo, los profetas, los jueces, los profetas, siempre hubo manifestación. De hecho, la carta a los hebreos eso dice, ¿verdad? Dice: el Eterno nos ha hablado de diferentes formas y por los profetas, y ahora nos ha hablado por el Hijo. Quiere decir, siempre Israel había tenido ese acercamiento del Creador, porque tenía su propósito, obviamente, y había pactado con Abraham y le había dado todo lo que ya conocemos. Y la promesa también de la cual habla Shaul en Gálatas, dice la promesa que tenía que ver con la simiente de Abraham, dice que era el Mesías, y que estaba reservada también para los gentiles. Ahora, cuando en Hechos 15 habla de que había visitado por primera vez a los gentiles, era este misterio del cual va a hablar Shaul en la carta a los Efesios. En el capítulo 3 dice, voy a leer desde el principio. Bueno, Shaul está escribiendo a los de origen gentil,
en Éfeso, que se habían integrado a la sinagoga de Éfeso. Acuérdense que estas congregaciones a las cuales escribe Shaul y otras más son congregaciones que pasan a ser creyentes en Yeshua a través del mensaje que esos apóstoles llevaban. Cuando Shaul sale de Jerusalén, bueno, llega a Damasco, viene su conversión y todo eso. Cuando vemos que oran por él, se acuerdan que imponen manos sobre él y sobre Bernabé y los mandan hacia el exilio. Ellos no hacen otra cosa que ir de sinagoga en sinagoga, ¿verdad? Llegan a una ciudad, por ejemplo Éfeso, van a la sinagoga, van con los principales, les permiten hablar en la sinagoga, y ellos se levantan un día de Shabbat y dicen: el Mesías ya vino, es Yeshua, y hablan del reino de los cielos, el reino de los cielos ya se acercó, hagan teshuvá, todo lo que ya sabemos. ¿Qué pasaba con esas sinagogas del primer siglo? Se dividían. Unos aceptaban y otros no aceptaban. Si la mayoría en la sinagoga aceptaba, porque hay datos ahí que incluso a veces los principales aceptaban, los que no aceptaban se iban de la sinagoga. Los que se aceptaban, pues la sinagoga se quedaba como lugar de reunión. Cuando eran la cantidad menor los que sí aceptaban, pues finalmente se salían de la sinagoga y entonces se iban a las casas, o los echaban, los perseguían. Se iban a las casas y ahí hacían sus reuniones. Y ahí, tanto en la sinagoga como en esos lugares, siempre había cerca de ellos gentiles, los que se le conocen como los temerosos de Elohim, o en la sinagoga en el primer siglo se les conocía como los temerosos, o los prosélitos de justicia, o los arrimados, Gerim Toshab. Un Ger Toshab ya lo hemos definido antes. En la Torah hay varios términos que refieren para extranjeros. Hay unos que de plano son extranjeros que solamente van de paso, otros que se refiere a extranjeros que no tienen absolutamente nada que ver con ajenos, que ni siquiera se acercan ni pasan ni nada. Pero hay un término que se usa para extranjeros que es ger, y este tipo de extranjeros en la Torah eran los extranjeros que se acercaban al pueblo y querían ser parte del pueblo. En el Brit Hadashah aparecen como temerosos, sí, temerosos, gentiles que reconocían que el Elohim de Israel era el único, que se dejaban el paganismo romano o griego en su época, se acercaban a la sinagoga y les permitían estar escuchando. No podían entrar, pero escuchaban. Ellos se les conoce como Ger Toshab, ¿verdad? Extranjeros que se acercan, pero que están de arrimados, que es la misma traducción que usa Shaul aquí como advenedizos, ¿verdad? Entonces, cuando alguien en la sinagoga creían en Yeshua y se salían o los corrían, se reunían en casas, pero siempre había gentiles también que se acercaban. Entonces, en Éfeso, tal parece que el número de gentiles era en aumento, y siempre en las sinagogas en realidad iban en aumento. Por eso ya para el siglo número 2 de pronto aparecen congregaciones completamente congregantes, todos de origen gentil, ¿verdad? Es el problema después cuando aparecen los líderes de origen gentil que se despegan de los conceptos primarios. Pero bueno, cuando escribe Shaul a los efesios, se está dirigiendo a ellos, ¿verdad? Y está hablando de este misterio. Vamos a empezar a leer capítulo 3 de Efesios. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mashiach, Yeshua, por vosotros los Goim, vean, vosotros los Goim, los gentiles, si es que habéis oído de la administración del favor del Todopoderoso que me fue dado para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mashiach, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, enviados, emisarios y profetas por el Ruach, que los gentiles
Vean, los goim, esta palabra que a veces en la Torah o en los profetas, sobre todo en los profetas, se usa como de una forma despectiva, ¿verdad? Así excluyente, los goim, las naciones. Aquí dice, son coherederos, fíjense, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes también de la promesa en Mashiach, Yeshua, por medio de la buena nueva. Fíjense, del cual yo fui hecho ministro, dice, por el don del favor del Todopoderoso que me ha sido dado según la operación de su poder. Coherederos y miembros del mismo cuerpo. La pregunta aquí es, ¿quién era ese cuerpo? Cuando Shaul estaba hablando de ese cuerpo, o esos que habían recibido una herencia a través del Mesías, ¿quiénes eran? Okay. O más bien que era el olivo, ¿no? Era el olivo en realidad. Okay. Ahora, hablando de olivo, Shaul menciona en el capítulo 11 de la carta a los Romanos el famoso olivo. Ya les he dicho antes que hay un predicador por ahí mesiánico, un rabí judío mesiánico, que hizo un estudio de los dos olivos, ya tiene algunos años, y a mi opinión comete ahí un error serio respecto a lo que está diciendo Shaul en el olivo, porque él refiere que el olivo son los judíos en general, o todos los judíos del primer siglo, y que el gentil debe de, como una rama a través del Mesías, injertarse a los judíos. Hasta donde yo me acuerde, si alguien lo recuerda, y si estoy equivocado corríjame, hasta donde yo me acuerdo, este autor que habla en ese video dice que el gentil tiene que añadirse al olivo natural, porque el gentil es olivo silvestre, y que tiene que añadirse al olivo natural, y el olivo natural son los judíos, ¿verdad? El pueblo judío. Pero Shaul no estaba diciendo eso, porque de entrada en el primer siglo básicamente había muchas sectas judías, pero especialmente había una división en el judaísmo a partir de la predicación de Yeshua: aquellos que reconocieron a Yeshua como el Mesías, y los que seguían sin reconocer, esperando a un Mesías o proponiendo un Mesías. Entonces, cuando Shaul estaba escribiendo esto, evidentemente lo que está diciendo él es que el remanente de Israel y de Judá, y él estaba hablando de las dos casas, por cierto, que se estaba restaurando en ese tiempo, porque el asunto de la restauración empezó desde entonces, el primer siglo fue eso. Un remanente dice que iba a ser, él cita a Isaías, ¿verdad?, para hablar del remanente, del que iba a ser salvo por medio del Mashiach. Habiendo creído en el Mesías, entonces entraban en la redención, y ese Israel, ese remanente, Shaul lo mencionaba como el olivo natural. ¿Okay? Y ese olivo natural en realidad era todo Israel al principio. Sin embargo, cuando viene el Mesías, y los que no reconocen a Yeshua como el Mesías, o incluso lo desprecian, dice Shaul ahí en la carta a los Romanos que son ramas que son desgajadas, arrancadas, ¿cierto? Y dice que no hay forma de que regresen a su olivo natural a menos que sea por el Mesías, Yeshua. Pero sin embargo, mientras no lo hacen, están fuera, incluido el olivo silvestre, que ya de por sí está fuera. Pero cuando un olivo silvestre es tomado de afuera y traído al olivo natural, viene a ocupar el lugar de esa rama que había sido desgajada, dice, ¿verdad? Y ya empieza a hablar Shaul también del asunto del orgullo, ¿verdad? Dice: no te jactes, gentil, y todo eso, porque sabemos que efectivamente el hecho de entrar a este olivo natural requiere un gran compromiso, santidad, seriedad, ¿verdad? Obediencia, todo lo que ya hemos estudiado también, y que somos invitados aquí, y solo por el Mesías estamos injertados ahí, ¿verdad?, contra naturaleza, y que tenemos que esforzarnos para permanecer ahí y dar fruto, o si no de otra manera también vamos a ser arrancados y lanzados fuera, al fuego.
Y bueno, también Shaul se toma su tiempo para hablar de eso, ¿verdad? No tiene que ver jactancia. También el Eterno dice: llamaré a uno que no era pueblo. Ah, sí, y ahí vamos justamente a lo que dice Shaul, ¿no? Porque ya aquí el asunto en la carta de los Efesios es quiénes eran esos herederos que menciona en el verso 6 de Efesios 3, y ese cuerpo al cual los gentiles, los goim, estaban siendo parte, y hasta el día de hoy, ¿okay? Hasta el día de hoy. Esto nos va a ir ayudando pues a resolver finalmente lo que la escritura dice, lo que la revelación dice, porque dice que fue revelación que se le fue dada a los shilejim, a los emisarios en el primer siglo y a los profetas, de que había un misterio que estaba escondido, porque desde que Israel reconoce que Abraham fue llamado, le fueron dadas promesas, le fue dado una descendencia y un pueblo que se le llamó pertenencia al Eterno. Acuérdense de la palabra segulá, que tiene que ver con un pueblo que él ha adquirido, que es de su propiedad y es diferente a todos los pueblos. Es su herencia y él así le plació. Y que en ese pueblo también lo predestina también, porque Shaul cuando habla de la predestinación, por cierto, dicho sea de paso, cuando Shaul habla de la predestinación, habla de lo que el Eterno tenía planeado con la descendencia de Abraham, y especialmente con aquellos descendientes que fueron fieles y reconocieron a Yeshua en el primer siglo, y finalmente el Mesías, que también estaba predestinado. Porque también están los que sí creyeron, pero que no le confesaron. Sí, Iban a ser echados de la sinagoga. sí, hubo muchos que, Fueron considerados natural. sí, Creen, pero obviamente dice, si no lo confesaron también con tu boca, o sea, creyeron, pero por miedo, los judíos a ser echados a los líderes. sí, también Shaul menciona eso, menciona a los que dice llenaban el ojo, ¿verdad? O menciona también Juan menciona a los que estaban con ellos y se salieron porque no eran de ellos, porque muchos creyeron en que era el Mesías, pero efectivamente ni lo confesaban ni vivían como el Mesías ordenaba, o finalmente empezaron a decir, y es el caso de los ebionitas que hemos hablado mucho, empezaron a decir que simplemente era un profeta, un gran rabí, y listo. Y eso obviamente pues en su forma de vivir, en su forma de esperanza, según las fuentes que tenemos históricas, ellos seguían esperando a su Mesías Redentor, ¿verdad? Y de Yeshua dijeron, no, pues es un profeta, un gran profeta y listo. Bueno, como hasta el día de hoy. Entonces, ¿quiénes eran esos herederos y quién era ese cuerpo del cual habla aquí? Y vemos que Shaul habla de gentiles, ¿ok? Vosotros los gentiles, pero ¿quién era ese cuerpo? ¿Quiénes eran esos herederos? Pues era el olivo, era Israel, pero ese Israel que permaneció fiel y que creyeron en Yeshua como el Mashiach, y lo confesaron, vivieron como él, lo predicaron, dijeron el reino se ha acercado, el reino ha venido, y finalmente se separaron esos dos grupos, ¿ok? Fíjense bien, este autor que les digo del libro del estudio de los dos olivos, él pone a todo Israel como el olivo, y agarra una ramita, ¿verdad?, de afuera, dice es el olivo natural, dice lo vas a injertar aquí, pero él dice que ese olivo es todos los judíos. ¿Okay? Entonces pero omite esa parte en donde dice que Shaul arrancó, que el Eterno arrancó las ramas. ¿Por qué? Hay una traducción, incluso hay unos textos que usan algunas versiones que dice, incluso ya le están cambiando hoy día, en donde dice que, es más, vamos a la carta de Shaul a los Romanos, capítulo 11, para no parafrasear. Uh, 17, verso 17, Romanos 11, 17. Voy a buscarlo también por acá para ver si lo podemos comparar.
igual sus versiones. Voy a buscar una versión que supuestamente está corregida. Ok, vean la diferencia. Voy a citar, por ejemplo, la Reina Valera más antigua, por ejemplo. Por ejemplo, la del oso, ¿no?, que le llaman la primera traducción. Romanos 11:17 dice: si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo oliva silvestre has sido injertado en lugar de ellas. Esta es la controversia actualmente en algunos grupos. En lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. ¿Ok? En lugar de ellas. Vean una traducción mesiánica lo que dice. Verso 17, una traducción mesiánica. Y no sé, sus versiones también, chéquenlas. Dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas, entre ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Esta versión intenta defender, obviamente, que Israel no ha sido desechado, pero el autor usa este tipo de interpretación, el autor del video que les digo, para decir efectivamente que no ha sido desechado Israel, pero que el gentil ha sido introducido entre las ramas, hablando del judaísmo, como diciendo que esas que fueron cortadas no han sido cortadas del todo, sino que han sido movidas para ser introducidos los otros entre ellas mismas. La otra versión dice: en lugar de ellas. ¿Ok? No hay problema si vemos que los que fueron cortados fueron por su incredulidad. ¿Ok? Pongan un ejemplo que aparece en la escritura. ¿A quién les gusta? Un ejemplo que en la escritura aparezca que fue cortado por su incredulidad. Por ejemplo, o no sé, Herodes, que aunque era la mitad judío y la mitad, ¿verdad? ¿Quién más? Caifás, yo qué sé. Todos ellos que definitivamente no admitieron el Mesías, y según lo que dice Shaul, no lo que digo yo ni lo que entendemos, sino lo que está diciendo él, porque también Yeshua lo dijo, toda planta, dice, que no sembró mi padre será cortada, o toda rama que no lleve, todo árbol que no dé fruto será cortado. O sea, son palabras que el Mashiach dijo. No nosotros ni lo deseamos, ni le estamos hablando de que le caiga a alguien esta maldición en nada. Es algo que Yeshua dijo, y es algo muy natural, por cierto, porque hasta en la naturaleza ocurre esto, ¿verdad? Lo que está diciendo Shaul es de que obviamente los que entraron en incredulidad fueron cortadas sus ramas, pero para ser ya excluidas del olivo. Pero también Shaul ahí menciona que pueden volverse a injertar con la naturaleza, pero con Yeshua, a través del Mesías. De otra manera no se puede. Igual los del origen gentil, no podemos injertarnos así porque nosotros queremos, no, sino a través de el Mesías. Y podemos ocupar, dice, esto es lo que menciona ahí el misterio él, ¿verdad? Él dice, bueno, algunos fueron desgajados para que nosotros podamos ser injertados contra la naturaleza. Y por eso habla de no te jactes, y habla, ¿verdad?, del olivo, y también dice sabe que Elohim es poderoso para también cortarte y volver a injertar a ellos, ¿verdad? Él dice, si no perdonó a su pueblo, mucho menos te va a perdonar a ti, así que guarda cordura, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer también, obviamente. Por eso cuando hablamos de estos temas tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo nuestro mejor de los esfuerzos y dedicación y perseverancia, porque no podemos decir ya llegamos y ya lo tenemos todo. ¿Okay? Entonces, lo que estoy tratando de decir es de que cuando hacemos la pregunta ¿quién pues es el verdadero Israel o quién es Israel actualmente? Tenemos que partir desde aquí, ¿verdad? ¿Quién consideraba Shaul que eran los verdaderos israelitas o los verdaderos judíos en el primer siglo?
porque todo eso que se mencionaba al primero como olivo, ¿verdad?, estaba haciendo de ser una totalidad, porque ramas estaban siendo desgajadas. Eso era algo que ocurrió a ellos y era una realidad, y es como hoy día, ¿no? Igual, si dijéramos que todo eso, o más sencillo, nos trasladamos al primer siglo, hagan de cuenta que somos israelitas todos, hagan de cuenta que estamos en la sinagoga, hagan de cuenta que viene un hombre, ¿verdad?, enviado de Damasco por Jacob, y de Jerusalén por Jacob y Kefas, y entra, nosotros esperando al Mesías, y ya ven el Mesías, y de pronto dice, ¿saben qué? El Mesías ya vino, el reino se ha acercado, hagan teshuvá al Padre, ¿qué va a pasar con nosotros? Ajá, así como que, a ver, explícame bien, a ver. O depende de nuestra forma de pensar. No, es que yo creo que tiene que ser así, va a ser así, sus características, ¿verdad? Hasta su estatura, y tiene sus ojos de color tal, y no, yo no lo acepto porque yo sé que es diferente. Y entramos en una controversia, ¿verdad? Entonces, en el primer siglo ocurría eso. Y eso hacía las divisiones, ¿no? Entonces, ahora, no, obviamente no era como lo estoy poniendo yo el ejemplo, ¿verdad? De que, yo quiero que mi Mesías sea así, así. Ellos, por la tradición, se concentraron en lo que les dijeron en la tradición judía y esperaban su Mesías según lo que se les había dicho, ¿no? El caso es de que lo que está diciendo Shaul es de que esos judíos, incluso muchos naturales, fueron cortados, o muchos que no eran naturales, porque también se sabía que siglos anteriores se habían convertido gentiles, e incluso eran también líderes dentro de Judá, y eran idumeos, eran edomitas completamente. Eso también se sabe. Se sabe que dentro de el gobierno en el primer siglo con Herodes se compraba y se vendía también el sacerdocio, y había cualquier cantidad de cosas. Entonces también había gentiles que se habían convertido, que no eran naturales. Por eso Yeshua dice, toda planta que no plantó mi padre será cortada, ¿verdad?, echada al fuego. Entonces eran diferentes cosas, pero el punto aquí es de que sí había una descendencia, había un linaje fiel que reconoce Yeshua, que comienza con los bueno, primero eran 12, después fueron los 70, después los 120 en Shavuot, y después empezaron a ser miles. Dice Hechos, al final de Hechos, que eran miles los que estaban creyendo. Y empieza a haber procesos también entre ellos, ¿verdad? Y hay mucha historia aquí, muchos grupos que de pronto empiezan a salir, pero bueno. El caso es de que era esta descendencia, y a la cual Shaul le menciona herederos de la promesa. Ahora, cuando habla herederos de la promesa, ¿de cuál promesa se estaba refiriendo Shaul? Promesa que incluía a los gentiles, por cierto. Ya le hemos hablado antes, ¿se acuerdan? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Ajá. Sí, no hablando de muchas, dice, sino de una. Y dice Shaul a los Gálatas, ¿a qué se refería? Al Mesías, a Yeshua. Y dice, y que también estaba contemplado el gentil que creyera y que reconociera al enviado del Padre como el Mesías. También iba a recibir de esa bendición. Entonces, aquí vemos a este linaje que permanece, que es fiel, y que viene el Mesías, lo reconoce, y Israel es confirmado. Y entonces se convierte en el Israel de Elohim. También Shaul lo menciona, ¿verdad?, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, me parece, 6. El Israel de Elohim, dice. Porque ahí dice, es más, vamos a la cita. Vean cómo dice cuando él está hablando, por cierto, del tema de la circuncisión y el debate, ¿verdad?, los ebionitas y todo. ¿Iba a preguntar algo, hermano? No, hermano, hay un texto que también menciona de eso. Eran llamados. Ok, ahorita lo retomamos, sí. Ya hemos hablado de Gálatas, está el comentario, y la última conferencia que dimos también, ahí está, sobre el contexto en el primer siglo del mensaje de Gálatas. Bueno, Shaul está cerrando ahí el asunto de la famosa circuncisión que los ebionitas predicaban una y otra vez, y la tradición judía. Y dice en el verso
15, 6, el último capítulo, verso 15, dice: porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, Shalom Bejeset. Dice: sean a ellos, ¿y a quién? Y al Israel de Elohim. Dice: a los que anden bajo esta regla, sea a ellos Shalom Bejeset, y al Israel de Elohim. Al Israel, bueno, ya no vamos a tocar el tema ahorita de la circuncisión y todo eso, pero aquí Shaul menciona esto, ¿verdad? El Israel de Elohim. A los que anden conforme a esa ley. ¿Cuál regla? Dice aquí que es la nueva creación la que vale delante del Padre. Ahora, ¿qué es la nueva creación? También ya hemos hablado también de esto. ¿Qué es la regeneración? Justamente el nuevo nacimiento, justamente Yeshua es lo que sí, Yeshua es lo que viene a hacer, ¿verdad? A través de su obra, para que el Eterno enviara a su Ruach, su presencia en nosotros, y renaciéramos en una nueva criatura, y dejáramos las cosas viejas, la vieja humanidad, toda nuestra vida pasada incorrecta, para renacer. Eso es regeneración, un nuevo nacimiento, y ser nuevas criaturas, de lo cual Shaul dice: eso es lo que vale. No vale la circuncisión, no cambia, eso no cambia el alma o la vida del ser humano, cambia un nuevo nacimiento. Y cuando habla del Israel de Elohim, entonces otra vez está refiriendo quién es ese Israel de Elohim, ¿verdad? Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido Israel en el crecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo como Cristo. Que se habían mantenido fieles creyendo en Yeshua. Eso no lo sabía endurecer, que había endurecido, ¿no? Sí. Ese texto también es interesante, porque regularmente se usa la Reina Valera 60 cuando habla de la aparente restauración de todo Israel actualmente. Muchos citan para decir: no, es que es actualmente lo que está pasando. Fíjense que si usan versiones diferentes, es 11:25. El griego lo que dice es dice, por ejemplo, lo que pasa es que la palabra griega dice, la Reina Valera 60, de hecho eso lo menciono yo en la grabación, dice que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. En el griego en realidad dice: y así todo Israel será salvo. Y así. Aquí dice: y de esta manera. Y de esta manera todo Israel será salvo. De esta manera y así. Fíjense cómo cambia todo esto, porque han usado desmesuradamente este texto de y luego todo Israel será salvo. Regularmente lo usan la Reina Valera 60 para decir que el endurecimiento en parte fue en aquel tiempo, y ahorita ya se les va a quitar lo endurecido y van a creer, y entonces ya todo Israel va a ser salvo. También creo que algo clave es Israel. Exactamente. No, pues nos la pasamos suponiendo que Ajá. el pueblo que ahorita está en la tierra, que dice que es Israel. Y es justamente la controversia, porque muchos dicen: entonces sí son, porque aquí dice que todo Israel será salvo. Pero no, lo que dice es de que fueron endurecidos, fueron cortados para que entren los gentiles, dice, y así entonces todo Israel será salvo. Que es muy diferente, ¿verdad?, a decir y luego después, o sea, después que entren todos los gentiles, entonces Israel, el que está allá, será salvo. Así lo han interpretado, pero el texto griego no dice así. Aquí está hablando de todo
Israel, o sea, un solo pueblo. Ujú, ujú. Es decir, lo que está diciendo Shaul es de que ese Israel que creyó al principio, dice, unos fueron endurecidos y está dando puerta a los gentiles, para que entonces ese Israel se complete con la entrada de los gentiles y sea salvo. Pero eso se ¿Ese? está compartiendo. Los que fueron endurecidos por no recibir en ese momento fueron las ramas desgajadas. Ajá, sí. El Padre que es todopoderoso, si creen en el Mesías, Él tiene el poder para volverlos en. Ajá. Ahora, fíjense, qué interesante, porque un día me estaba debatiendo una persona que es judío mesiánico, pero que cree en la Cábala. Entonces, y yo le hice la pregunta, a ver, tú dices que van a volver a ser injertados, y me dice, sí. Le digo, ok, los que murieron en el primer siglo, que no creyeron, murieron sin creer, ¿van a volver a ser injertados? Dice, sí. Le dije, a ver, espérame tantito, ¿cómo? Y adivinen cuál fue su solución. Reencarnación. Es que han reencarnado y esta es su oportunidad. Dije, no, sabes que ya, ahí yo no me meto en ese tema porque no puedo debatir, porque eso no es debatible, la escritura no es bíblico. Entonces, porque la pregunta está ahí, bueno, los que dicen, y luego tú Israel, entonces, ¿será que tenga el poder? Ahora, el Eterno tiene el poder de hacer eso, de volverlos a traer acá, pero si dice la misma escritura que después de la muerte, dice, es el juicio, o sea, no hay de que. Entonces, en realidad, el que tuvo su oportunidad la tuvo, igual hoy día, ¿no? Si nosotros de pronto mañana, ¿sabes qué? No, ya no quiero nada y no me interesa, va a ser cortado. Ya había sido injertado, pero va a ser cortado otra vez y ya vas a quedar fuera. Y no puedo decir, ay, la otra vida ahora sí voy a creer. Ese es un error. Bueno, al menos la Biblia no soporta eso. La escritura no puede soportar ese. En el 23 de Romanos, y aun si ellos no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Ahí está. El poderoso es el creador para volverlos a injertar. Ahí está el contexto. O sea, en su momento, si hubiera, es más, déjenme decirles, hay testimonios en el judaísmo de muchos incrédulos que después creyeron y sí fueron otra vez injertados al olivo natural. Ahí está, por ejemplo, el famoso Nicodemo, ¿verdad? Que dicen que después creyó definitivamente. Incluso algunos creen que el mismo Gamaliel llegó a creer, no sabemos. Yo he mencionado un rabino que está en la historia judía, que lo mencionan, el que propuso el nombre del Metatrón en el judaísmo y en la Kabbalah, Elisha ben Abuyá, que creyó, que al principio no creyó, tuvo una revelación y después creyó. Entonces, Shaul mismo estaba cortado definitivamente, ¿verdad? No era parte del olivo. Ajá, y después cree y dice, y fue injertado contra naturaleza. Todos aquellos que mencionan en Hechos, ¿no? Que dicen que también. ¿Qué hacemos? Y Pedro les dijo, pues solamente hagan una verdadera teshuva. Así es. Entonces, el Israel realmente no era todo el judaísmo del primer siglo, porque también Shaul lo dice, ¿verdad? En Romanos, por ahí, a ver si nos ayuda Araceli, que dice, no todo israelí es Israel, no todo el que es del linaje en realidad es Israel. Está bien fuerte, porque finalmente, ¿qué es lo que está diciendo Shaul? Lo que está diciendo es de que no todo el que diga ser Israel define lo que es la palabra Israel en su vida, porque aquí no se trata de un linaje, sino se trata de lo que define la palabra Israel. Porque Israel no era Israel al principio, era Jacob, pero cuando vence, dice, con Elohim y lucha, ahí se vuelve Israel. Y entonces es el que insiste, el que se apega al Eterno, el que va con el Eterno, no lo deja hasta que lo bendice, ¿verdad? No te vayas hasta que me bendigas. Ese es Israel. Dice, ¿sabes qué? Eres Israel, entonces te aferras. Pero el que no, entonces, aunque tenga un linaje y diga yo soy Israel, no puede ser Israel, porque puede ser linaje, pero no puede ser la esencia de lo que es Israel, ¿cierto? Y es lo que dice Shaul. Ahora, finalmente, ese Israel permanece, sigue desde el primer siglo, obedientes a la Torah del Eterno y creyentes en Yeshua el Mashiach, todos los de origen gentil, todas las almas finalmente, porque el Eterno no hace excepción de personas. Ahí Él no está buscando linaje, pedigrí, no está buscando, ¿verdad?, o finura,
Él dice, toda el alma que me busque, ¿verdad? Bienvenido. Y todo el de origen gentil que se apega, ahora, para eso están los emisarios. Ellos fueron un instrumento que el Eterno usó a través del Mashiach para llevar el mensaje y nosotros podamos creer. Y Shaul dice, y si creen como Abraham creyó en la promesa, entonces son Israel. Ajá. Sí, y él habla a un pueblo que no era mi pueblo, fíjense, pero no tiene dos pueblos, sino que hace de dos pueblos uno solo. Así es. Romanos 9:6. Ajá. Romanos 9:6, no que la palabra del Todopoderoso haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, fíjense. No todos los descendientes son israelitas. Por eso también dice que toda alma que pecare morirá, o sea, no dice, los gentiles morirán, no, ajá. El alma que pecare esa morirá, sea de donde sea. Vean lo que sigue diciendo, por ejemplo, ahí en Romanos 9. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Dice, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Elohim, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendrá Sara y tendrá un hijo. Bueno, aquí habla del día que nace, ¿verdad? La promesa que nace. Bueno, hablando del capítulo 9, en el 11, dice, pues no había aún nacido, dice, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito del Todopoderoso conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Así es, igual, también toca el tema, ¿verdad? Bueno, hay mucho texto que resuelve el asunto del reemplazo y de los dos Israel. No todos los que provienen de Israel son realmente Israel. Ahora, y esto antes de que lo hablara Shaul, ya había tocado el tema de Yeshua, ¿se acuerdan? Que llegan unos fariseos y somos hijos de Abraham. Dice, pero si no hacen las obras de Abraham. Fíjense, es muy interesante porque en el concepto hebreo, cuando se usa de forma diferente hijo, cuando usan hebreo y arameo, ben y bar, algunos creen que en el hebreo, cuando dicen hijo de, no solo se podía referir al linaje, sino a alguien que hace o vive como alguien más. Por ejemplo, cuando se dice nosotros somos hijos de Abraham, no es de que Abraham era su papá directamente, ¿verdad? O en el sentido descendiente, sino que Yeshua dice, pero la forma en la que viven no muestran que son hijos de Abraham, aunque sean de linaje, no son. Entonces, hijo de, en el hebreo se refiere a una figura de, como cuando se habla del Ben David. El judaísmo, cuando dice el Ben David, el hijo de David, rápidamente lo han tomado como linaje, sangre, de su ADN. Pero en la escritura, en la profecía, cuando dice Ben David, quiere decir aquel que va a cumplir la figura de David. Manifiesta lo que David quiso hacer. Por ejemplo, lo vimos la vez pasada, el tabernáculo caído de David. Yeshua Ben David, en este caso, o el Mesías Ben David, es el que cumple la figura de David, que vino a levantar el tabernáculo. No era de que era su linaje de sangre, sino lo que hizo David. Ajá. Que manifiesta las obras del Todopoderoso. Ajá. Nosotros también. Nosotros somos llamados Ben Abraham cuando vivimos como Abraham vivió. O las mujeres Ben Sara cuando viven como Sara vivió también. ¿Verdad? Hay un estudio también por ahí. Pues si no es así, lo que estamos haciendo es reflejar un sistema, una religión, una ideología, un rito, algo. ¿Ah? Una falsa piedad, como Shaul también lo mencionó, ¿verdad? Entonces, y vean todo lo que está alrededor, ¿verdad? De lo que debe ser la fe real, ¿no? Bueno, vamos a Efesios porque Leti nos había dicho que había otro texto, ¿verdad? Que hablaba de lo mismo, que estábamos hablando de... Ajá. ¿Qué versículo me decía?
el 11 en adelante, ¿no? 2:11, ok. Dice, por tanto, acordaos, de que en otro tiempo vosotros, otra vez, los goim, o las naciones, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Fíjense que una de las cosas que hoy día se está poniendo en tela de juicio, y sobre todo algunos grupos mesiánicos, que dice que imitan a los apóstoles en el primer siglo, pero imitan a los ebionitas, es que están diciendo que Shaul dijo muchas barbaridades y que incluso ya ni deben de leer a Shaul y ya era un apóstata y todo, un montón de cosas raras. ¿Por qué? Porque obviamente como defienden la circuncisión y promueven la circuncisión, tienen el pensamiento del fariseísmo del siglo I, que les habían enseñado que no había apertura absoluta para el gentil, a menos que fuera por la circuncisión. ¿Por qué? Porque en la Torá mandaba que cualquiera de las naciones que quería celebrar Pesaj, ¿qué dice? Sea circuncidado. De otra forma no puede ser Israel. Por eso aquí Shaul dice un misterio que estaba escondido, y que la única forma de entenderlo era con humildad. Así dice Yeshua cuando ora por sus discípulos, al Padre dice que lo bendice porque le diste estas cosas a los pequeños, ¿verdad? O sea, los que se humillaron y quisieron entender. Pero los que no, dice, pues embotaron sus pensamientos y no entendieron que la forma de que el Eterno estaba admitiendo ahora era a través de el creer, como creyó Abraham, para ser sellados por el Ruach y ser parte de Israel, ¿verdad? Entonces, ahí Shaul estaba mencionando justamente eso. Estaban sin Mesías, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, fíjense, sin esperanza, sin el Todopoderoso en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Ahí está. Sencillo. No dice, como lo dice el cristianismo, que dejó un pueblo para hacer otro, ni dijo tomó a dos pueblos. De ambos hizo uno. Tampoco dijo de ambos hizo uno espiritual y uno físico, ¿no? Como lo dijo a San Agustín de Hipona. Es que fuera el efecto de los dos pueblos, pues ya no sería Ejad, ¿no? Porque él es Ejad. No sería Ejad, sería Stein. Dos. Sí, no sería Ejad. Entonces, eso es importante actualmente, sobre todo porque hemos estado hablando mucho de profecía, del judaísmo sionista, de los que hoy día se dicen ser Israel. Lamentablemente se comete en algunos maestros de Biblia, incluso mesiánicos, el error de decir que son el Israel físico, ¿verdad? Y eso yo lo pude notar antes con algunos grupos, y en algún momento donde yo estuve participando, yo recibía los correos para responder si estaba en mi posibilidad o pasárselos al encargado que respondía, ¿no? Y un día una mujer en Israel, que es judía aparentemente, natural, bueno, eso presumía, le escribía a este autor, ¿verdad?, donde yo participaba, y le decía, a ver, espérame tantito, dice, ¿cómo que tú estás diciendo que reconoces al pueblo de Israel, al pueblo judío, al Estado judío? Dice, pero dices que es el Israel físico y que ustedes son el Israel espiritual, ¿verdad? Y le escribe, entonces yo le paso este correo a esta persona le responde, entra en controversia, le trata ahí de medio explicar, pero obviamente pues esto no es correcto, porque ellos dicen, si tú declaras que nosotros somos Israel, pues no puede haber dos Israel, y no puede haber físico y espiritual. El físico, aunque no sea muy espiritual, también lo es. Y lo que dice ella, pues tú tienes que hacerte como nosotros, porque nosotros somos Israel. O ese Israel que se haga al Israel espiritual, porque no puede haber dos. Entonces se comete este grave error, porque la Escritura no habla de eso. Eso fue San Agustín de Hipona el que hace esta propuesta. Y acabamos de ver que,
finalmente Shaul nos estaba enseñando eso. Dijo que de ambos pueblos hizo uno solo, ¿verdad? ¿Y quién es Israel entonces actualmente? ¿Quién calificaría a ser Israel? ¿Quién calificaría a ser Israel? ¿Quién es el que actualmente podría llevar el nombre de el que se apega a Elohim y vence con Elohim? Hay un pasaje Ajá. cuando su mamá de Yeshua y sus hermanos lo buscan y entonces le avisan que lo están buscando su padre, su madre y sus hermanos. Ajá. Y entonces él dice que él es su madre, su hermana y sus hermanos, sino el que hace la voluntad de Dios. Otro texto muy claro, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, el texto que voy a repetir para que me escuchen porque a veces no escuchan los de lejos. Ofelia cita el texto cuando Yeshua contesta, ¿verdad?, a los que le dicen, te hablan tus parientes, tu madre y tus hermanos están afuera, te hablan. Y él responde, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Otra forma de decir que no se trata de linaje, no se trata de familia, los que están cerca o los amigos o los que hacen... Ajá, se trata del que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre finalmente? Ajá, obedientes a Él y además creyentes en el que Él ha enviado. Yeshua también lo dijo, ¿verdad? Que te conozcan a ti, dice, y al que has enviado, tu hijo al que has enviado. Ajá, cuando le preguntan, ¿verdad?, sobre también la vida eterna. Entonces, ahora, este privilegio, obviamente e inicialmente, fue para Israel. Eso no cabe duda. Para la descendencia de Abraham. Fue para ellos. Y los que creyeron, entraron. Y se consideraron el Israel de Elohim. Porque había otro Israel que, bueno, seguía sus propios caminos. Pero ellos fueron los primeros. Y a partir del año 50 empieza a haber una puerta para las naciones que también iban a pasar a ser Israel. Hasta el día de hoy, si hubiese linaje, que tampoco yo dudo eso, yo lo he dicho antes, yo no estoy diciendo que ya no hay linaje, que ya se perdió, si lo hubiese, porque si hay familias en el Medio Oriente que han permanecido y que tienen linaje y que crean en Yeshua, son considerados el Israel de Elohim, como dicen los apóstoles. Y somos sumados con ellos los que nosotros creemos en el Mesías de Israel, ¿verdad? Que es Yeshua, Mashiach, que nos dice la Escritura que también tenemos esperanza nosotros. Y entramos a través de Él en obediencia al Padre y entonces somos parte de ese mismo olivo. Injertados ahí, obviamente no quiere decir, ya llegamos ya, gracias y qué bueno, no, hay que... Sí, podemos ser cortados, dice, y toda rama que dice que no lleve fruto, porque él cuando habla, ¿verdad?, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Toda rama que no lleve fruto, entonces también será cortada, ¿verdad? Y sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Y entonces es lo mismo, tenemos que haber sido injertados a través del Mashiach, permanecer. Ahora, ¿qué es permanecer en él para ser Israel? En su palabra, ¿verdad? El que permanece en su palabra. Algo importante actualmente es esto. No solamente es creer en él, sino creerle a él, ¿verdad? Creerle a él, porque también mucho se ha dicho, si muchos creen, por ejemplo, en Dios, ¿verdad? Dicen allá afuera. Si salen allá afuera, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo. O en Jesús, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y le crees a él? Ahí es muy diferente. Entonces, actualmente también no solamente es creer en el Mesías, sino creerle a él. Y creerle a él es creer en la interpretación que él dio de su Torah y también en la revelación que él dio respecto a su venida y la esperanza, la promesa en su regreso, ¿verdad? Ofelia iba a hacer una... Sí, pues también como le dicen algunas congregaciones de revelación, dice perseverar también, ¿no? Perseverar en medio de la prueba. Sí. Perseverar, sí, ser fiel hasta la muerte, persevera, andar como el anduvo, vencer hasta el fin, ajá, todo eso tiene que ver con sí, permanecer, pero quise decir, todo eso es característico también del creyente y tiene que ser una diferencia del mundo, ¿verdad? Porque si dice la Escritura que somos llamados igual que Israel el primer siglo a ser
kedoshim, apartados. Pues nuestra vida debe de ir igual, ¿verdad? Viviendo una vida apartada del mundo, del sistema del mundo, de como la gente vive finalmente. Y pues bueno, entonces la escritura no habla pues de que hay dos, uno allá y otro acá. La escritura no habla de que hay un reemplazo. Eso lo dijo los cristianismos del segundo siglo. Después viene hay dos, no dice eso. La escritura dice que hay uno solo, ¿verdad? Uno solo. Ajá. A ver si ahí puede entrar Hebreos. Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Elohim alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No, todos ellos que dice Hebreos también, en Hebreos 11, tenían un objetivo al futuro, lo veían de lejos, dice, y murieron todos, no lo recibieron, pero todos veían al Mesías, todos esperaban al Redentor. De hecho antes del diluvio esperaban al Redentor, dice Pedro, que esperaban al Redentor, vino el diluvio, pero Mashiach, si tuvieron esperanza, dice que es el que los saca de la esclavitud en el Sheol. Entonces finalmente como dice también Hebreos, la consumación de la fe, o el consumador de la fe, estaba en el Mesías. O sea, no esperaban otra cosa que el Mesías. Por eso Yeshua dijo de Yohanan, dice que era el mayor de los profetas. ¿Por qué? Porque él había visto ya esa promesa, ya había visto la promesa. Dice, muchos profetas, dice, no gozaron de esto, muchos quisieron ver, dice, lo que él vio. Ajá, así es. Los apóstoles también eran indoctos, era gente sencilla, les fue revelado a ellos, dice, dichosos ellos, ¿verdad? Que vieron, entendieron. Entonces se trataba de eso, se trataba de poder ver, conocer y reconocer y recibir a la promesa que era el Mesías, para que entonces de ahí el Eterno finalmente hiciera pues lo que hasta el día de hoy es Israel. ¿Okay? Entonces no se trata de un pueblo, un territorio, unas leyes, como lo dicen allá y todo eso. No, se trata de conocer a la promesa que es el Mesías, injertarnos a través de él en esta herencia, y la cual dice también la carta a los Efesios, finalmente, para concluir esta clase otra vez, cuando dice coherederos y conciudadanos, ¿verdad? Sí, es en Efesios, ¿verdad? Tres, 6, ajá. Coherederos y miembros del mismo cuerpo. Hay una parte donde dice, hay una parte que dice conciudadanos de los santos. Me parece que no es ahí. A ver si la buscamos, a ver si me ayudan. En el 2, en el capítulo 2. Aquí está la otra parte que quería cerrar con esto. Voy a leer desde 2:17, para no leer todo. Dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Ruach al Padre. Así que ya no sois, ahí está, Gerim Toshab es la palabra en hebreo, antes se usaba esto, extranjeros arrimados, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Fíjense qué interesante. Hay un Israel de Elohim que permaneció y que creyó en Yeshua como Mashiach y predicó el reino, está en la tierra, y la promesa en su segunda venida. A ese Israel
a través del Mesías, en la puerta abierta que abrió el Mesías del rebaño, entran gentiles que adquieren una ciudadanía de ese Israel, la cual no es en gafets, ni en credenciales, ni nada de eso, sino es celestial, ¿verdad? Es en la promesa del Mashiach. El día de hoy también no tenemos por qué ser engañados a adquirir una ciudadanía, ni mucho menos emigrar a un país que dice ser Israel, porque eso no es bíblico realmente, ¿verdad? Ya sabemos, ya hemos tocado este tema, es parte de un engaño que el Satán también está haciendo uso, porque finalmente todo apunta a destrucción y a perdición. En el momento que nosotros pasemos a ser ese Israel a través de Yeshua, del cual habla Shaul en la escritura, Yeshua mismo también lo menciona, a partir de ahí tenemos una ciudadanía, fíjense, tenemos una ciudadanía mayor que ser mexicanos. Ya no somos de hecho ni mexicanos. Es más, Yeshua dijo que no éramos de este mundo cuando le dice a sus discípulos, ¿verdad? No son de este mundo. Bueno, no lo vayan a decir a todos porque van a decir que son extraterrestres, ¿verdad? Van a decir, ¿dónde está tu nave? Lunáticos o marcianos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que estaba diciendo Yeshua? No sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. ¿De dónde somos entonces? De los cielos, de la familia del Padre, ¿verdad? A través del Mashiach. Estamos solamente en este vehículo, en este planeta, que es este cuerpo, pero cuando venga el Mashiach dice que nos va a redimir de este cuerpo y nos va a llevar al Padre. La ciudadanía realmente es la ciudadanía en los cielos, con los santos. Me encanta como dice la carta a los hebreos, que dice que nos hemos acercado a Sion, al monte de Sion, a millares de ángeles, ¿verdad? Que dice, a una nube de testigos. Ese texto es muy hermoso. Dice, déjenme localizarlo, 12:22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion. Y por ahí ya Jimena, ¿verdad?, nos hacía la diferencia. Jimena hace aquí en la clase. Una cosa es Sion y otra cosa es Sion, con TZ, con Tzadik, con la letra Tzadik, ¿verdad? Una cosa es el sionismo y otra cosa es el sionismo. Y ese es el verdadero Sion, dice, a este Sion, a la ciudad del Elohim vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Sion, Sion, con TZ o TS. Es una tzadi, la palabra Sion, y actualmente la predican con S. Y ya también podemos, la Samek Sion es otro significado. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, no en papeles terrenales aquí en la tierra, Y dice, a Elohim y juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué les parece? Y eso es algo grandioso, eso es algo hermoso. Yo no sé, cuando leen esto, a mí mi interior se me mueve. A la ciudad de Elohim vivo, Jerusalén celestial, acompañada de millares de malachim. Sí, porque anteriormente, el texto anterior habla del monte Sinaí. Sí, el monte Sinaí, sí. Que ahora Así es, la carta a los hebreos está haciendo, fíjense esa diferencia. La promesa de la Jerusalén terrenal, pues son los terrenales, la física, la que lucha y persevera y con las cosas terrenales. Pero dice, nosotros no, nosotros estamos esperanzados en la Jerusalén de arriba, la celestial, donde están millares de ángeles, dice, ¿verdad? La congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Elohim, el juez de todos, a los ruajot de los justos hechos perfectos, que un día vamos a pasar a ser perfectos. Adelante, Ofelia. Paradójico, ¿verdad? La diferencia entre Sion y Sion, porque los de Sion si quieren la esperanza terrenal, Jerusalén terrenal, el templo terrenal, y los de Sion no, es sí, un templo celestial, una ciudadanía celestial, un corbán hecho perfecto en los cielos. Fíjense qué diferencias, ¿verdad?, tan grandes. Pero pues bueno, eso es lo que la escritura y la revelación que ellos recibieron. No es algo que sea fortuito,
es algo que el Eterno ha preparado realmente y lo tenía escondido, ¿verdad? Y pues gracias a Abba Kadosh que nos permite ser parte de esta herencia. Fíjense, ya tenemos esa herencia y no somos de este mundo, estamos transitando en este mundo, estamos de paso. Ajá, Ofelia. Bueno, ahorita de lo que estamos comentando es hacer conmigo que los tenistas busquen ese poder mundial porque es esperanza terrenal. Y eso es esperanza terrenal, así es. El mismo producto de esa pequeña Concupiscencia finalmente, Es un mensaje reprobado. de su mente materialista que está reprobada finalmente, ¿no? Y es un engaño del diablo finalmente, o sea, esa es ahí la prueba ahí está. Como dijo Saulo, ¿no? Sabiduría terrenal demoníaca, ¿no? Sí, fuerte, así es. Y además es muy claro en Efesios 2, que estabas leyendo, Ajá. en el 14 seguimos leyendo Efesios 2:14, ajá. Ok, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que eran las tradiciones rabínicas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo shalom. Ahí está, y mediante su muerte reconciliar con Elohim a ambos, fíjense, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y ahorita, y de hecho, la enemistad es la que hace, dicen unos dos pueblos, el físico y el espiritual. El pueblo y el que no es. Y de hecho algunos todavía predican que la pared intermedia sigue y que se va a derribar hasta que muchos se vayan para allá y se unan a aquellos. Dice, hasta ahí se va a derribar, ¿no? Dice que en el primer siglo Yeshua ya la derribó, ¿verdad? Habla en dos sentidos aquí Shaul, porque en el templo había un muro que habían levantado los saduceos, que en griego decía prohibida la entrada de gentiles bajo pena de muerte. Era un muro grandote, y esa era una forma de en el exterior de que las leyes rabínicas no permitían tampoco entrar a los gentiles a Israel. Cuando viene el Mesías dice derriba todo eso y podemos entrar también a participar con ellos. Así es, misterios. Yo muchas veces he tenido la pregunta, sí, interrogante, cuando siempre habla que del Espíritu, porque aquí en Efesios continúan leyendo en el 18. Ajá, en el 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo lugar al Padre. Entonces, ¿qué hay de eso? Porque me llama mucho la atención esa parte en donde muchos creyentes Sí. dicen que ni siquiera cuando les pregunta, creo que es Shaul, ¿no? El que les pregunta, no recuerdo bien, si me corrijan, les dice, ¿y recibieron el Ruach? Sí, Shaul no sabíamos que había. Entonces Sí. que les impuso las manos, entonces Recibieron el Ruach. pero ya habían oído el mensaje, que lo habían creído, que habían recibido, pero no habían recibido al Ruach. No. Bueno, yo me he hecho esta pregunta y bueno, realmente nosotros estamos ciertos, seguros de que hemos recibido al Ruach, que sí hemos creído, ¿no? Pero ¿cómo podríamos tener esa certeza que verdaderamente hemos recibido al Ruach? Sí, esa es una pregunta importante, porque también lo que está diciendo aquí Shaul en 2:18 denotaba finalmente quién era el Israel de Elohim. ¿Por qué? Porque dice que, como citamos hace rato, el Eterno había visitado por primera vez a los gentiles, o sea, había puesto su presencia en ellos. Entonces, cuando llega Apolos a esa congregación, que después llega Shaul, y les pregunta, ¿recibieron el Ruach? Ni siquiera hemos hablado de eso. Apolos predicaba el mensaje de la buena nueva desde el punto de vista más fariseo, tratando de entender al Mesías como un gran rabí, como el Mesías, pero sin la obra del Ruach. Es decir, él simplemente, de hecho, Shaul ahí mismo dice que el bautismo que predicó Juan era para Teshuvah, o sea, como que diciendo, el bautismo en agua ya era para preparar al pueblo, y no tiene efecto en realidad. El efecto verdadero está en el bautismo del Ruach. Él hace ahí una diferencia. Ahora, no quiere decir esto que ya el bautismo de la Tevilá ahorita en agua ya de plano no tengamos que hacerla del todo,
porque Yeshua dijo vayan y que hagan tevilá, ¿no? O sea, el inicio para hacer un retorno es dentro de sí expresando un lavamiento, pero no es hasta ahí, sino que tenemos que dejar que el Ruach finalmente nos lave, y cuando hay un lavamiento hay una regeneración. ¿Cómo comprobamos que realmente tengamos el Ruach para poder decir como por un solo Ruach ser ese cuerpo? Los frutos no los dicen. O sea, tenemos que expresar obediencia, santidad y reconocimiento del Mashiach. Porque si decimos que somos y tenemos y cantamos y lo que sea, podemos fingir muchas cosas, pero si nuestra vida nuestra vida es igual, una vida mundana, laica, el Ruach no ha lavado internamente. O sea, podemos hacer muchas cosas por fuera para llenar el ojo, dice Shaul. Cuidado con los que llenan el ojo, dice Shaul. No, tiene que haber una transformación interna. Sí. Y obviamente Yeshua dice, el Ruach los va a llevar a la verdad, el Ruach los va a santificar, los va a apartar, les va a enseñar. Así es. Ajá. Porque muchos hoy día, sobre todo las iglesias pentecostales, dicen que la evidencia del Ruach pues es de que, ya saben, ¿no? Lenguas que se caigan y un montón de cosas. Por ejemplo, ¿no? Realmente no, o sea, la escritura, sí, hay de todo. Que cae polvo, que cae oro, hay un montón de cosas que la verdad yo nomás escucho y digo, yo no sé, pero bueno, pero la evidencia del Ruach es realmente una nueva persona, como dice Shaul también, ¿verdad? No vale la circuncisión de la circuncisión, sino una nueva persona, y ahí va, y eso va para todos nosotros. Sí, tiene que haber frutos, eso va para todos nosotros. Si no somos unas nuevas personas, entonces nomás estamos fingiendo, estamos jugando la religiosidad, estamos engañándonos a nosotros mismos. Ajá. Reconocer al Mashiach, sí, obediencia al Padre, sus mandamientos, santificación es apartarnos, una vida diferente, y reconocimiento de Yeshua, su regreso y la promesa que tenemos en él. Ajá. Ah, sí. Hace una serie de recomendaciones que yo pienso que es lo que le ha pasado a mucha gente que ha venido al conocimiento, que no las toma en cuenta. La alimentación sí. es muy importante. Si no hacemos no adquirimos todas estas cosas, no va a crecer el ojo, no se va a manifestar y no vamos a dar. Claro, yo he hablado antes también que Teshuvah no solamente es regresar a ver cómo se dice en hebreo paz. Teshuvah es regresar a muchas cosas que hemos dejado desde origen. Tiene que ver con la forma de vivir, de comer, de alimentarse, todo, muchas cosas, muchas áreas. Sí, es que en las congregaciones le toman mucho tiempo en estas situaciones. Sí. En estudiar cómo se dice tal o cual palabra en hebreo o se dice tal o cual rabino. Sí, y se olvidan de... es un distractivo para claro. las almas, para no entrar al verdadero entendimiento y a la verdadera instrucción del Eterno, porque finalmente lo que importa es estar. Así es. Sí, es importante no distraernos, sí, porque lamentablemente a veces es como una situación emocional, ¿verdad? De querer adoptar o reconocer la fe hebrea, pero lo que nos estamos llenando es de judaísmo, conceptos y tradiciones, y cómo se hace esto, cómo se hace el otro, y qué significa, mucho ritualismo. Ajá. Sí, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, decía. Y Shaul también escribe y dice, no entren en no Shaul, ayúdenme si fue él o no, donde habla de no entren en discusiones de genealogías y de... Sí fue Shaul, ¿verdad? Porque hoy día, ¿verdad? Que las genealogías y que los apellidos y que no sé qué, que quiénes de... O sea, digo, respeto a las fábulas artificiosas, chismes, o sea, fíjense, chismes de viejas. Fíjense, Shaul se la pasa en realidad instruyendo a los de origen gentil, muestren una nueva criatura. Ya déjense de cosas que son discusiones y, o sea, vean la realidad, vean lo que está pasando. Ajá. Y eso es lo que dice, finalmente él dice, ¿verdad? Lo que vale ahí es una nueva criatura. Pero si no hay una nueva criatura, entonces se engañan ustedes mismos, porque
ni al Eterno engañamos, ¿verdad? Así es, sí. Él nos ve así y él ve y él dice fruto o no hay fruto. Podemos caer en la misma religiosidad y poder ser sepulcro blanqueado. Finalmente Yeshua dijo en aquel día, dice, muchos me dirán Señor, Señor, ya saben, ¿no? Y ahí no se trata de milagros, lenguas, levantar muertos, conocimiento, nada. No, ahí dice, no te conozco. Andabas en iniquidad, andabas en desobediencia, no sé quién eres. Entonces, pues puede estar, como dicen en el mundo, ¿verdad? Puede estar en la boca el nombre ese, ¿verdad? Pero su vida es otra. Traen en su boca supuestamente su Mesías, pero o todo el día, ¿verdad? Lamentablemente pues la gente ha caído en ese error, ¿verdad? De mencionar ay Dios por cualquier cosa, ¿verdad? Se cayó un lápiz, ay Dios. O sea, ya hacen vano todo, ¿no? Aunque le llamen como le llamen, o sea, su vida realmente no expresa un fruto, ¿no? Entonces, la religión, los sistemas, todo eso nos puede encerrar en lo mismo. Entonces tenemos que cuidar todo eso y ser sinceros, ser transparentes delante del Eterno. Bueno, Él nos ve, todo nos ve, pero pues, finalmente no engañarnos a nosotros mismos. Entonces se requiere pues obediencia, santidad y permanencia en el Mesías. En el Mesías, así es. Así es. De corazón manso y humilde para ser fieles y obedientes al Padre. Y pues por eso creo que se requiere Shaul que dice que conocimiento nos envanece, más que el espíritu nos vivifica. Así es. Sí, y hoy día, por cierto, muchas veces se van, justo de lo que me comentaba Malca, ¿no? Se van a lo que dijo tal o lo que dijo fulano, y el sabio aquel y el sabio el otro, y tradición, y libros y libros. Sí, a veces no puedes ni siquiera compartir así de dudas. No, eso no, así como que nada más los mandamientos y ya. Sí, literalidad solamente. Sí, eso es lo que dijo Shaul. Shaul se refería no al conocimiento de Elohim, porque por un lado dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece, pero lo que decía Shaul era el conocimiento de la tradición y todo lo legalismo, todo lo de hombre, ¿no? Bueno, finalmente pues es el Elohim que debemos, es el Israel de Elohim que debemos expresar en nuestra vida. Tenemos esa dicha a través del Mashiach y es un privilegio, fíjense, en medio de las naciones haber conocido hasta ahora todo esto, y tenemos un gran compromiso que no debemos olvidarnos para pues seguir permaneciendo ser ese verdadero Israel, ese Israel, ¿verdad? Nuestros frutos, nuestra vida hacia afuera también la gente lo va a ver. Y finalmente en la manifestación del Mashiach todas nuestras obras ya se van a pasar por fuego, dice Shaul, van a ser probadas a ver si persisten o se queman. Así que pues bueno, a esforzarnos para seguir siendo este Israel al cual hemos sido injertados y llamados, ¿verdad?